Desde hace tiempo trabajo para el Museo Nacional de la Música. Es un mecanismo impulsado por resortes. Se cargan esos resortes, se carga la cuerda y esa energía es transmitida por un mecanismo de escape similar a los mecanismos de relojería. Para mí es un placer trabajar, ligar la gráfica con la música. Tengo muchos aciertos en ese tema y ahí se me dio la oportunidad de graficar el himno nacional. Tarea grande, porque graficar una obra como esa no es fácil. Se hizo un análisis muy minucioso de todos sus componentes, dado que es una pieza bastante rara, no solo en Cuba, sino en el mundo entero. Es una caja de música de disco perforado. Contiene 12 melodías diferentes, entre ellas se encuentra el himno nacional. Este pasa a ser el documento más importante de nuestro país prácticamente. De todos los documentos y piezas de valor patrimonial que este museo atesora, la pieza emblemática de nuestras colecciones. Partitura original, manuscrita, melodía y letra de La Bayamesa de Pedro Figueredo, himno nacional de Cuba. Es importante que se tenga claro algo. Entre el 13 y el 14 de agosto de 1867 es que Perucho compuso La Bayamesa. La compuso por encargo del Comité Revolucionario de Bayamo, donde estaban Francisco Vicente Aguilera, Francisco Maceo Osorio, y el otro miembro era el propio Perucho. Himno patriótico, como le llamó su autor. El 11 de junio de 1868 se interpreta por primera vez La Bayamesa públicamente en la festividad del Corpus Christi, pero en una versión para pequeña orquesta sin la letra, realizada por el maestro Manuel Muñoz Cedeño, el 20 de octubre de 1868, una vez tomada la ciudad de Bayamo por el Ejército Libertador, es que se interpreta por primera vez públicamente, cantada por los revolucionarios y por el pueblo, la melodía con la letra que Perucho había concebido. Este es el hecho trascendental que el gobierno revolucionario de Cuba socialista ya toma como fundamento para declarar el 20 de octubre Día de la Cultura Cubana. El 27 de octubre de 1868, ya existente el periódico que era órgano de la revolución, El Cubano Libre, se publica por primera vez la letra del himno, exactamente la misma letra con que lo conocemos hoy, y se publicó en la que llamaban sección poética del número 4 del Cubano Libre, es decir, muy recientemente había sido creado, primer periódico independiente que existe en Cuba y órgano difusor del Ejército Libertador. El 8 de noviembre de ese mismo año, 1868, hay una tercera interpretación pública de La Bayamesa y primera de carácter oficial, que es el momento en que en el pórtico de la Parroquial Mayor de Bayamo se declaró a Bayamo capital provisional de la República en armas y se bendijo la bandera revolucionaria de Carlos Manuel de Céspedes. Se cuenta que esa vez el himno fue interpretado por un coro de 12 jóvenes, muchachas, jóvenes mujeres, acompañadas por la orquesta del maestro Manuel Muñoz Cedeño. 12 de enero de 1869, incendian la ciudad. Estaban incendiando
sus viviendas, sus casas, sus propiedades, sus riquezas. Y lógicamente, en ese desorden y ese incendio, la partitura original desapareció. Ahora bien, un tiempo después, estando Carlos Manuel de Céspedes en la finca Santa María de Camagüey, están allí haciendo un descanso en medio de los combates y está Perucho con él. Una jovencita de la familia de la Morel le pidió a este que le reprodujera la melodía y letra del himno y él pautó un papel, escribió la melodía con la letra, lo dedicó a ella y ahí dejó plasmado 4 estrofas más del himno que se conocieron mucho después, con las que realmente no se cantó nunca. Está escrita solamente la melodía, no tiene acompañamiento y tiene más estrofas de las que conocemos. Tiene también cambios en la melodía de la voz, son intervalos que cambiaron después con otras versiones. Por ejemplo, aquí. A partir de un análisis de laboratorio, se logró identificar que este papel es un papel con fibra de algodón. La fibra de algodón es una fibra de las más resistentes que hay en soportes de papel. Se puede apreciar la marca del papel y el escudo del fabricante. Esto es las marcas de agua, es un signo distintivo. Cada fabricante colocaba en sus parrillas de fabricación de papel, colocaba con hilos de alambre y conformaba eso. Entonces, cuando daban la pulpa, eso aparece. Se llama marca de agua o filigrana. Todo es lo que aparece. Entonces, lo tienes aquí. Marca Guarro y el escudo. Cuando este papel llegó al museo, estaba así, con ese nivel de amarillamiento. Aquí se pueden apreciar los números de inventario del museo. Si te fijas, aquí dice Museo Nacional. Es un puñito que le puso el Museo Nacional cuando la pieza entró al museo. Enferma Perucho Figueredo de fiebre palúdica, nada menos, y lo dejan a él en una finca escondido, y de alguna manera los españoles lo supieron. El 12 de agosto de 1870 lo atrapan y lo apresan. Es llevado a Santiago de Cuba, condenado a muerte y fusilado 5 días después. Murió cantando la bayamesa. Martí le encarga en Nueva York a un músico, Emilio Agramonte, camagüeyano de origen, músico eminente, importantísimo, que estaba emigrado también en Nueva York, una transcripción de la tradición oral a una partitura de ese himno, con la intención de publicarlo de manera que saliera también en una partitura. Y de esa manera, el 25 de agosto de 1892, Martí la publica en el periódico Patria con el título La Bayamesa, himno revolucionario cubano. A partir de ahí su difusión fue mucho mayor, porque ya no era solamente la transmisión oral auditiva, sino también una partitura, para la cual Emilio Agramonte hizo una versión de piano, hizo un arreglo de piano. Esta versión ya tiene acompañamiento de la mano izquierda. También todavía no es el final, no es
el himno que conocemos tiene una variación, por ejemplo, cuando hace no temáis una muerte gloriosa, cuando el himno que conocemos que dice no temáis una muerte gloriosa, aquí no, aquí dice no temáis una muerte gloriosa, de nuevo. O sea, lo hace diferente, solo que ya tenemos el acompañamiento, ¿no? En diciembre de 1898, el compositor y director de banda José Antonio Rodríguez Ferrer es comisionado para recibir solemnemente al primer destacamento de mambises que iba a llegar desde el oriente cubano, en este caso a Guanabacoa, y se le encargó recibir a ese destacamento con el himno. De manera que José Antonio Rodríguez Ferrer no solamente armonizó el himno, sino que lo orquestó para banda y le creó una introducción que la partitura de Perucho no tenía y que no tenía la versión que de ella había hecho Emilio Agramonte. Se presenta precisamente con una gran banda de conciertos dirigida por el maestro Guillermo Tomás, el más ilustre de nuestros directores musicales en esa etapa. A partir de ese momento, la Bayamesa se convierte en el himno nacional de Cuba con la versión musical que le había creado José Antonio Rodríguez Ferrer y muy especialmente con la introducción, que es fundamental. Ese intro que todos conocemos es... Hay que decir que la partitura que poseía Adela Morel y que le había entregado Perucho personalmente en Camagüey se desconocía. Y no es hasta 1912, pasados bastantes años, que ella decide, cuando se creó el Museo Nacional, el primer Museo Nacional, así a secas, donarla a ese museo. Entonces es que se descubre esa partitura, que es la que después, en 1971, pasa al Museo Nacional de la Música, cuando fue fundado, y que nosotros atesoramos, conservamos, difundimos y promovemos su conocimiento y el de las historias asociadas a él y el de las personas asociadas a él. Sin duda es un gran ejemplo de la evolución que tuvo esta pieza a pasar del tiempo, ¿no? Y lo interesante que es poder saber nuestro himno, todo este desarrollo que tuvo, cómo fue su inicio. A mí me ha encantado hacerlo, realmente ha sido una dicha aprender esto. El himno no es solo música, es música en primer lugar, pero no es solo música. El himno es también sentimiento, patriotismo, sensibilidad. Y eso es muy importante, tenerlo en cuenta.